Hola, pastores. Hola, mi querida hermana, ¿cómo estás? Hola. ¿Nos ven bien? Sí. Sí. Si me ven rubio, está bien. Si no es así, entonces Tenemos está mal. abundante cabellera. Pastor, estaba conectada recién la hermana Inés Muñoz y el pastor Herrera. Y el anfitrión, que me parece que estaba usted, lo cerró. Finalizó la reunión. Así que nosotros nos salimos, esperamos un ratito que usted volviera a iniciar la reunión y ahí nos volvimos, ingresamos de nuevo. Ahí está mi calipado. Pero veo que la hermana Inés y el pastor Jorge no han vuelto a ingresar. Ya, tienen que ingresar de nuevo. Estamos probando todos los audios para ver cómo hacer el resultado. Entonces, de a poco nos están dando la entrada. Ya. ¿Ya? Ahí vi al hermano Michael con el hermano Pablo, ahora veo al hermano Pablo nomás. Sí. Puso foto, pero sí, Pablo, estaban los dos, se veían bonitos. Se veían bonitos los dos. Un poquito. Estoy luchando igual con el celular. Ya. Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Está bien. Ahí está el pastor Jorge. Ahí está el pastor. Falta la hermana Inés que estaba. Ahí está el chiquito. Hola, pastor, ¿cómo está? Hola. ¿Está con audio? Pastor Jorge está sin audio. Sí. El pastor Jorge está sin audio. Tiene que encenderlo. Lo tiene puesto en silencio. Tiene puesto en silencio ahí. Sí, lo tenía adrede ahí, en silencio. No quería que nadie lo escucháramos. Sí. Sí, yo creo que... Hola, Luz. Hola, hermana Luz, ¿cómo estás? Hola, pastora. Hola, pastor. Qué agradable verlo. Igual. Venga, que lo vean. Vamos a ver quién más viene. Hermana Paula. Hola. Hola, Paola. Hola. Buenas tardes. Hola, Génesis. Hola, Génesis. ¿Qué tal, hija? Ahí está la Luz. Gusto en saludarlo a todos. Igualmente. Igual. Mano Pedro. Cariño, besos, abrazos. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Me van a saludar, Banja? Ya. Empezar estudio bíblico. ¿Qué pasó? Salió. No. Están poniendo el power. Pues déjame decir. Ya. Apresujémonos. Y los celulares. Sí. Bien, ya. Ya se ve. Estamos en vivo en YouTube. Nosotros estamos probando ya. Vista del hablante. Pantalla completa. Ya, ahí estoy en pantalla completa. Y ahora lo estoy viendo casi todo. Bien. Está un poco oscura la pantalla. Estoy con la introducción. Sí. Ahí. Ya. El 1 y el 2. El libro firme aquí adelante. ¿Quieres comentar el orden? Ahí está la libreta. Anote cualquier cosa. Pablito, ¿qué está serio, Pablo? Nada. Lo están pelando. Se escucha todo, se escucha todo. Se escucha todo. Hasta las pisadas de la Luli. También.
Es que sabe con quién está, por eso está serio. Ok, bien me parece. Ya. Ahí sí, ya. Podría haber puesto ahí arriba, pero no sé por qué no sé. Voy a esperar si se conecta alguien más de la congregación, porque no sabemos cómo iba a resultar este tema. Llamo a la hermana Inés. La hermana Inés estaba conectada cuando nos conectamos nosotros. Llamémosla por interno, a ver si acaso se conecta. Ya, Ana la está llamando. Oh, no tengo el nombre. No la tiene. Yo creo que tampoco. La tengo por... Iba a ir a buscar lápiz y papel, la hermana Inés. La hermana Inés iba a ir a buscar lápiz y papel. Ah, ya. Aquí se dice. No sé por qué se me fue. Pero no puedes conectarte con la misma cuenta. Así que vamos con con la cámara. El pastor Germán y la hermana Marta no los veo. No, yo tampoco los he visto. Sí, yo envié los links por WhatsApp y ella me contestó, lo recibió. Envíame el link acá. ¿Alguien está? Sí, a conectar? Por el trabajo. sí. Veamos. La luna y las pisaditas. ¿A quién van a buscar? Arranca Pablo. Arranca Pablo. Hola, hermanos. Encontraron al Hola, pastora. robo del banco. El del robo del banco. Que se le perdió. Lo están sacando del banco, pero por atrás. Buen detalle. Sí. Hola. Hola. Hola, Prisi. Hola, Prisi. ¿Cómo están? Hola, bien. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Vamos a iniciar ¿Ya? con una palabra de introducción por la pastora Jacqueline y luego el himno Firmes y Adelante. Vamos a orar primero. Estamos buscando la mejor ubicación para vernos todos. Bien, hermanos, iniciamos con una palabra de oración. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por estos momentos en que tratamos de hacer esta comunicación virtual con nuestros hermanos y hermanas del presbiterio. Te pedimos humildemente, Señor, que sea tu misericordia alcanzando los hogares en sus problemas, en sus obligaciones y también en sus necesidades. Queremos compartir, oh Señor, esta enseñanza de los padres de la Iglesia, de aquellos que se esforzaron en explicar toda la fe para las generaciones futuras de las cuales somos parte. Queremos aprender de ello, queremos conversarlo y también, oh Señor, sobre todo queremos tu ayuda inspiradora para no equivocarnos en nuestro actuar y en nuestro hacer. Te rogamos que nos acompañes en estos momentos y que te quedes con nosotros en nuestros hogares,
donde cada uno puede encontrarse hoy, y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les invito a buscar en Deuteronomio capítulo 6, que vamos a tener una cita, un texto bíblico ahí para poder entender un poco hacia dónde nosotros vamos, ¿no? Y cuál va a ser el tema de hoy. Deuteronomio 6, del 4 al 9. No sé si resultará hacerlo en forma alternada. Probemos. Probemos. Total, estamos probando acá. Yo voy buscando la siguiente. Deuteronomio 6. 6 del 4 al 9. No sé. El 4. Deuteronomio 6 del 4 al 9 dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, te levantaste cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. El 9. Y Y las señalarás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Palabra de Dios. Amén. Bueno, nosotros hemos estado hablando con la Comisión Ejecutiva la mejor manera de poder llegar a los hermanos y así en una forma más completa y concreta. Lo quisimos hacer a través de Zoom. Esta es la verdad que es una prueba. Yo sé que a muchos les está costando poder conectarse y poder estar pendiente de cómo llegar a los demás hermanos. Y esa es la preocupación hoy día de nosotros como presbiterio. Entonces, una de las cosas que queríamos implementar era este catecismo, que es un catecismo que dijimos a través del presbiterio que lo íbamos a estudiar este año, el primer semestre, y que por diferentes problemáticas que hemos estado teniendo, no todo lo hemos podido ir haciendo así continuamente. Entonces, primeramente, poder decir qué es lo que es un catecismo y para qué sirve. Entonces, catecismo viene del griego categeo y son fórmulas doctrinales. ¿Y cuál es la función del catecismo? La función del catecismo es enseñar, es aprender doctrina, doctrina bíblica, conocer y amar a Dios, y conocer también cómo somos enviados a transmitir esta fe y cómo nosotros, conociendo todo esto, cómo podemos vivenciar esta fe. Y este catecismo usa un método de preguntas y respuestas, un método de memorización. Y todas estas preguntas, respuestas, están fundamentadas también en la escritura, en la vida espiritual y en la vida de comunidad. Todo aquello que hicimos los cursos de catecúmeno cuando ingresamos a la membresía de la iglesia, todos nosotros hemos tenido conocimiento de una u otra manera de estos catecismos, y que son los aceptados por la Iglesia Evangélica Presbiteriana en Chile. Y por ahí, por el año 1563, un catecismo que nosotros también hemos estudiado es el catecismo de Heidelberg. El otro catecismo del año 1648, el catecismo mayor, que es el catecismo de Westminster,
que eso lo estudiamos hace como 3 o 4 años atrás también, todas las congregaciones. Y el catecismo menor de Westminster, por allá por el año 1647, este es uno de los más sencillos, que es el que vamos a estudiar ahora, y que tiene alrededor de 117 preguntas, que es el que ahora vamos a estudiar, y que fue escrito del año 1046 al 1647. Y este fue en un sínodo donde participaron teólogos, laicos, eran ingleses y escoceses. ¿Y qué es lo que muestra todo esto? Quería mostrar, también quería manifestar la importancia, la plenitud y el orden de este sistema de teología establecido en este catecismo que fue escrito en esta asamblea de Westminster. Y esto contiene el gran propósito de toda la religión, contiene el infalible estándar de ella, contiene la suma y las principales partes de ella, y esas partes principales son 3, que son la parte doctrinal, la parte práctica y la parte de la aplicación de ambos conjuntamente. Entonces, el catecismo viene a ser una herramienta para entender también la confesión. Entonces, esta es una responsabilidad que tenemos todos nosotros y cada uno de nosotros como líderes de la iglesia, como padres, como jefes de familia, como familias de la fe, todos aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo, porque nosotros estamos encargados de instruir bíblicamente a todos y a todas las personas que hoy día se nos acercan en el aprendizaje del Evangelio, a los hijos, a los que están a nuestro cuidado. Y la mayor parte del tiempo nosotros no encontramos las herramientas muchas veces como iglesia, y aunque tenemos muchas, no encontramos la mejor forma de hacerlo, o más grave aún, nosotros desistimos antes de tomar nuestro deber, porque presentamos todas las dificultades, todas nuestras incapacidades, y decimos, no, yo no sirvo para esto, yo no puedo hacer esto, no tengo la capacidad. Entonces, esto viene a servirnos también para darnos una dirección, un apoyo, tanto físico como emocional, porque siempre estamos necesitados también nosotros de la asistencia y la compañía de la enseñanza, de la instrucción bíblica. En estos temas yo me acuerdo mucho del pastor Gonzalo, porque él fue una de las personas que siempre insistió constantemente de que la iglesia estuviese siendo instruida y estuviésemos en un continuo aprendizaje. Y es por eso que hoy nosotros queremos presentar a todos ustedes este estudio, que creo será una caminata para todos, pero que también seremos instructores nosotros de este catecismo menor, porque va a ser un instrumento que ojalá sea de gran utilidad para llevar a cabo a que seamos responsables nosotros, y que recordemos que el objetivo es mostrar, proveer el conocimiento de la Escritura a aquellos que les cuesta más también, y aquellos que tienen las habilidades para hacerlo, para mostrar también la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que el Señor, amados hermanos, nos acompañe, que el Señor nos bendiga en esta forma de hacer este estudio y sirva de edificación para otros, y así poder cumplir el fin principal del hombre, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a entonar el himno Firmes y Adelante, como símbolo también del empuje que recibió en este primer impulso del catecismo allá por esos años de 1647. Sí, sí, la tiene. Firmes y adelante, fuertes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé.
prueba y la recompensa premio nuestra. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús muévese potente la iglesia de Dios. glorioso marchamos Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. una esperanza y uno es nuestro amor. firmes y Adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Tronos y coronas pueden perecer, que Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unir, y el cantar de triunfos todos repetir. Es honor y gloria sea Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Tiene que haber sonado muy hermoso. Creo yo. Bien, hermanos. Vamos a dar comienzo, después de esta introducción, a un esquema que el hermano Antonio ha diagramado con mucho esfuerzo y con muchos colores también. Eso que parece tan difícil para mí, para él parece tan fácil, pero nos va a ayudar fundamentalmente a revisar lo que hemos avanzado hasta ahora. En las congregaciones Luz en el Desierto, La Misericordia y algunas de Antofagasta, hemos avanzado hasta la pregunta número 8 de este catecismo. Y para... No sé si está en automático. Diagramar un poco las preguntas, vamos a darnos cuenta que contiene 3 partes importantes. La parte 1, que es el gran propósito de toda la religión, y que se resume en una sola pregunta. La parte de abajito está indicando el número de las preguntas. Entonces, la pregunta 1 contiene el gran propósito de toda la religión. Más abajo
en la pregunta número 2 está contenido el infalible estándar de ella, el infalible estándar de toda la religión. Y de las preguntas 3 a la 107 está contenido entonces la suma y las 3 partes de ella. Y así se va ahora descomponiendo como la pregunta 1 y la pregunta 2 se explican por sí solas, las siguientes preguntas se empiezan a desgranar también y qué son cada una entonces de las siguientes partes. Por ejemplo, la primera parte de las preguntas 3 a la 107, la primera flecha, tiene que ver con lo doctrinal, lo que explicó la pastora en la introducción, ¿cierto? Y que tiene las preguntas 4 hasta la 38. Después el otro cajoncito contiene lo que es la práctica. Entonces esa engloba las preguntas 38 a la 81. Y finalmente la aplicación, que son las últimas preguntas, son de la 82 hasta la 107. ¿Se dan cuenta? Entonces un árbol que se va formando de esta manera. Es la primera parte. Más abajito vamos a mirar los temas que contiene cada una de esas preguntas hasta donde las hemos estudiado y un árbol más o menos general. Si alcanzan a ver más abajo, en la otra página, en lo doctrinal, tiene 2 grandes ramas, que significa lo que tenemos que nosotros saber y creer sobre Dios y lo que tenemos que saber y creer sobre el hombre. ¿Se va entendiendo? Vamos a repetir esa parte. Lo doctrinal tiene que ver primero con Dios, las preguntas 4 a la 11, y sobre el hombre, que serían las preguntas 10 a la 38. Por la parte que tiene que ver con Dios, nosotros vemos 6 cajoncitos, y abajito está cada una de las preguntas, de tal manera que vemos las perfecciones de Dios desde las preguntas 4 a las 5. Después vemos las personas de Dios, que está en la pregunta 6. Ya. Este es un esquema más o menos general, no los quisiera enredar, pero nosotros vamos a ver solamente ahora lo doctrinal, que es lo del hombre, que tiene que ver con Dios y tiene que ver con el hombre. Y al final entonces vamos a ver todas sus características de esta confesión, pasando por la extensión de la humanidad, las consecuencias, sus causas y miedos y las bendiciones. Nosotros entonces hasta ahora hemos estudiado las preguntas 1 a la 8. Con ese esquema en la mente vamos a ver que hemos estudiado las preguntas 1 a la 8. Y vamos a recapitular entonces en la misma confesión de Westminster, pasando por este catecismo, la pregunta número 1. Esa pregunta número 1 nosotros la hemos estudiado y aparece en varias partes. Aparece en la confesión de fe de Westminster, aparece en el catecismo mayor de Westminster, en el catecismo menor y en el catecismo de Heidelberg. Aparece en todas esas partes. Entonces la pregunta número 1 habla de lo que es el fin principal del hombre. Si lo tienen ahí van a ver que la respuesta es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Cada pregunta tiene más de una cita bíblica
y hoy vamos a hablar de una sola. Por cada pregunta, una cita que es para ir contextualizando lo que afirma el catecismo. Según esto, entonces, esta cita la encontramos en Romanos 11:36, y si la pudiera leer el hermano Pablo ahí en voz alta. Ya. Porque, sí, allá. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Cuando estudiamos, por ejemplo, el capítulo de mayordomía en el presbiterio del año pasado, este era uno de los fines fundamentales de la mayordomía, que todo es de Dios, por lo tanto, solo Dios es digno de suprema alabanza. Lo estudiamos, lo cantamos y lo vivimos. Por eso es que este catecismo es una especie de recuerdo de niñez, de juventud y de humanidad del hombre. Bien, vamos a la pregunta número 2. El infalible estándar de esta afirmación. Y ahí origina una pregunta que tiene que ver exactamente con la anterior. ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? Si podemos leer, vamos a encontrar que dice la palabra de Dios contenida en la Escritura del Nuevo Testamento. Ahí encontramos la única norma de fe y conducta, y lo afirmamos también en el curso de catecúmeno, y que es la única regla para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y cómo hemos de gozar de Él. No buscando en otras manifestaciones, la tenemos. O sea, el Señor mismo nos enseña de qué manera hay que hacer lo que Él nos ha ordenado. Si pudiera, hermana Patricia, leernos la cita bíblica de Juan 15:11. No sé si alcanza a escuchar. Sí, sí escucho. Ah. La palabra del Señor dice así: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Muchas gracias. Es la manera en que el Señor tiene de enseñar estas reglas. Dice, para que mi gozo en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bien. Vamos a la pregunta número 3. Al final vamos a reflexionar sobre las consultas y las preguntas, no se preocupen. Pero es para que vayamos viendo cómo es la estructura de este catecismo. Vamos ahora a la parte de la suma y lo que se dice de cada una de ellas. La pregunta número 3 establece qué enseñan las Escrituras, principalmente. Y este texto nos afirma de una manera súper sencilla, porque lo que dice en la confesión es muy grande. Este es un extracto para el catecismo, y dice que las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer respecto a Dios y el deber que Dios requiere del hombre. En otras palabras, el Señor establece una relación con nosotros a través de la Escritura, en que hay obligaciones nuestras y la providencia que Dios ofrece para acompañarnos y explicarnos. Y la cita bíblica que nosotros escogimos, hay varias sobre esta, ustedes recordarán otras después, la encontramos en Juan 5:39. No sé si el pastor Jorge, que se me fue de ahí de la imagen, ¿la puede leer? Escudriñar las Escrituras. Espera. Déjeme. Sí. Sí tengo audio. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Muchas gracias. Esa palabra, en el contexto en que fue escrita, es un consejo de Jesús hacia sus discípulos.
y se las dice él directamente. Cuando también habían dudas, en este caso lo que Jesús enseñaba era algo distinto o era algo que ya estaba escrito. Porque él lo decía tan diferente todo, que daba la impresión de que era algo totalmente nuevo. Sin embargo, Jesús le dice, lean bien, lean otra vez, escudriñen. Escudriñar es justamente buscarle el contexto, buscar el tiempo en que fue escrito, a quién fue escrito, para qué y con qué intención. Siempre son más o menos 4 preguntas que hay que hacerse frente a la escritura. Bien. La pregunta número 4. Eso tiene que ver entonces con las perfecciones de Dios. Y ahí hay un concepto súper especial que a mí me llamó la atención mucho de este catecismo, porque la pregunta no es quién, sino que dice qué. ¿Qué es Dios? Así que habla de las definiciones, da 9 citas bíblicas muy interesantes, pero nos quedamos solamente con Juan 4:24, solamente para este resumen. Hermana Mical, ¿pudiera usted leer Juan 4:24? Sí, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y quizá es una de las más significativas de las definiciones que se puede entregar. ¿Alguien se recuerda, por ventura, de la definición que aparece en Éxodo, pero sin buscar la Biblia, que usemos la memoria nomás, sin trampas de celulares ni nada, la memoria? Cuando Moisés es llamado a este desafío de atender el clamor del pueblo, diciendo que Dios iba a librar a Israel desde Egipto. ¿Cuál fue la definición que empleó Moisés para dirigirse a Faraón sobre Dios? Yo soy el que soy. Ah, muy habilosa. Yo soy el que soy. Más aún le dijo, yo soy. Yo soy, yo soy. Yo soy, me envió a vosotros. Así les dirás. Entonces, estas claves, de las cuales la Biblia no está exenta, nos acompañan desde el mismo Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Claves. No siempre son declaraciones con mucha claridad, sino que encierran cosas, se protegen. Y eso es lo hermoso que conecta a la Escritura. Cuando habla de la simiente y esas palabras medias extrañas, ¿sí? Ahí están las claves, la semilla, lo que permanece, lo que tiene que morir, lo que tiene que resucitar, lo que tiene que permanecer, lo que es eterno, lo que es inmutable. Y esta definición que tenemos ahí, a ver si la puede leer la pastora Ivonne, donde dice ¿qué es Dios? Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser. Además es sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Perfecto. Entonces, obviamente la cita de Juan 4:24 es como la primera o la segunda, que habla de que es un espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y las otras citas ya están publicadas, las tienen ustedes en sus textos. Pero es para ir interesándose en cómo se va creciendo ya este catecismo. Vamos ahora a la pregunta número 5. Le voy a pedir a la hermana Marta que lea la pregunta número 5. No sé cuál es la pregunta, pastor, que yo estoy recién... ¿La alcanza a ver en la pantalla? ¿No? No la veo. Tiene solamente audio. Deje correrme, a ver.
No, no veo nada. Lo veo a usted nomás. Ah, ya. Ya. Entonces, voy a pedirle al hermano Carlos que la lea. ¿Está Carlos por ahí? Me parece haberlo visto. No, ya no está. Ya no está. Ya, entonces Priscila. Pregunta 4. 5. Ah, ya dice, ¿hay más de un Dios? No hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Perfecto. Pregunta 5. También sobre la misma va estudiando la siguiente. ¿Hay más de un Dios? No hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Bien. Y hermana Patricia, por favor, la cita bíblica correspondiente a la pregunta 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es, ¿verdad? También son preguntas que incitan o invitan a meditar sobre lo que ha ocurrido siempre en la historia cuando la gente va en busca de las alternativas, en busca de otras cosas, ¿no? Y establece acá que Dios es uno, no hay más de un Dios. Es súper importante fijar este conocimiento. Vamos a la pregunta número 6, que tiene que ver también con las personas. Y obviamente es interesante esta pregunta. ¿La puede leer hermano Pablo? Pregunta número 6. Dice, ¿cuántas personas hay en la divinidad? ¿Y la respuesta? La respuesta es, hay 3 personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas 3 son un solo Dios, de la misma sustancia e iguales en poder y gloria. Muy bien. La cita bíblica la encontramos en 2 Corintios 3:14. Le vamos a pedir a la pastora Jacqueline que la lea fuerte. Sí, 2 Corintios 3:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Seguramente ustedes habrán escuchado más de alguna vez esa afirmación y nosotros la hacemos en la bendición, ¿verdad? Y es deseable que cada vez que se termina el culto se use la fórmula trinitaria de bendición con los himnos que se llaman las doxologías. Los cultos deben terminar con la doxología porque confirma que creemos en la Trinidad. Bien, entonces, ¿cuántas personas hay en la divinidad? 3, de la misma sustancia e iguales en gloria. Volveremos con más detalles sobre algunas preguntas. La siguiente, que tiene que ver ya con los propósitos de la divinidad. ¿La puede leer la pastora Ivonne también ahora? La pregunta número 7. ¿Qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su voluntad, por cuya virtud y para su propia gloria ha preordenado cuanto acontece. Perfecto. ¿Y la cita bíblica se la puede leer Pedro? ¿Está por ahí Pedro? Por acá estamos. Ya, hermano Pedro, por favor. Mire que queremos verlo ahí. Oye, se parece al hermano Núñez, hermano Pedro. No, es un italiano que me estoy dejando. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, aprendisteis y matasteis
por mano de inicuos, crucificándole. Bien, esta pregunta es, bueno, todas son importantes, pero esta ya da a conocer estas palabras que hoy se han hecho un poco populares en algunas denominaciones cristianas que apuntan en otra dirección sobre los decretos. Los decretos de Dios son su propósito eterno, es la determinación de Dios, es su voluntad, es el consejo propio de Dios. O sea, solo Dios puede decretar. Y aún sobre su propio ser. Por eso que esa cita de Hechos 2:23, que es el primer discurso de Pedro, mira, justo le tocó a Pedro, da a entender que lo que Dios dice se cumple. En otras palabras, esos son los decretos. Lo que Dios dice, se hace. A veces lo que nosotros decimos como humanos, decimos y no lo hacemos, ni siquiera yo que doy la orden, menos aquellos que la pretenden obedecer o escuchar. Entonces es muy importante que sepamos que los decretos de Dios son su propia voluntad, de su consejo, por cuya virtud y para su propia gloria, Él ha preordenado para que todo acontezca como Él quiere. ¿Bien? Y en esta cita bíblica, como les decía, da una demostración en este discurso de que aun cuando este decreto perjudica al mismo Cristo, se cumple. ¿No? Es súper interesante esta pregunta. La pregunta número 8, que tiene que ver ya con los productos. Le pediría a Anita, si está cerca ahí, que la pueda leer. Pregunta número 8. Sí. ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia. Muchas gracias. En la creación y en las obras de su providencia. Ahí hay varias citas, pero elegimos la de Daniel 4:35 porque es más o menos interesante. Hermana Marta, ¿usted podría buscar en Daniel 4:35? ¿Dónde estaba Daniel? Tira, pastor. Sí, la puede, y cuando la encuentre la lee para escuchar su voz y verla del pastor. Daniel, ¿cuánto? Daniel 4:35. 4:35. Sí. 4:35. Dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él las hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Interesante, ¿eh? Volvemos a decir la manera en que Dios cumple lo que dice. Nada hay que se oponga a lo que hace y nadie le puede preguntar, ¿qué haces? ¿O por qué lo haces? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la entrada de Jesús en Jerusalén? Cuando Él manda a sus discípulos a que vayan a un lugar determinado, a hacer una cosa determinada, y les escribe, digamos, en su mente, el recorrido, la respuesta a la pregunta que le pudieran hacer, pero se va a cumplir lo que Él les pidió. ¿Se acuerdan de la orden que les dio a los discípulos antes de entrar a Jerusalén? Dijo, entren en la aldea, van a encontrar un pollino atado, desátenlo, tráiganlo, y si les preguntan quién lo pidió
¿Y por qué, con qué autorización lo sacan? La respuesta va a ser... ¿Se acuerdan de la respuesta? La respuesta fue porque el Señor lo necesita. O sea, se cumple lo que Dios dice. Ejecuta sus derechos por la voluntad de su ejército en los habitantes en la tierra. Ese es otro ejemplo. Bien. Hasta ahí entonces nosotros avanzamos fuerte con estas preguntas y vamos a darle a la número 9 para completar el ciclo. ¿La podría leer? No veo a los otros hermanos ahí. El hermano Antonio. El hermano Antonio, que no le he escuchado su voz. Aquí estoy, pastor. Ah, está, es que no lo veo. Y es tan chiquitito. Estoy sin video para, como estamos sacando la transmisión también en YouTube para no ocupar tanto internet. Explicarle un poquito a los hermanos que yo los tengo en silencio para que no se acoplen mucho los micrófonos, y a medida que el pastor les da la palabra yo voy liberando el audio para que no se preocupen, que se van a escuchar, ¿ya? Sí, porque yo respondí recién y no me escucharon. Sí, por eso. Así que el que quiera responder, que me levante la mano, lo veo en el video y le saco el micrófono. Muy bien, ahí veo a la hermana Marta. Perfecto. Dice la pregunta 9. ¿Qué es la obra de creación? La obra de creación consiste en el haber hecho Dios todas las cosas de la nada, por su poderosa palabra, en el espacio de 6 días, y todas muy buenas. Amén. Muy, pero muy bien. Y si puede leer la cita bíblica que pertenece a esta pregunta, el hermano Pablo. Ya, ahí me escucho. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aunque está cortado ahí el versículo, usted sabe lo que sigue, ¿verdad? ¿Se acuerda? Déjeme pensar qué decía después. La tierra estaba desordenada. La tierra estaba desordenada y vacía. Bien. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, la obra de la creación, que es un poema en Génesis, de los capítulos 1 al capítulo 10 de Génesis, es un poema. Es el sueño de la creación. Nos ayuda tanto a entender también esta parte súper importante de qué es la obra de la creación. Bien, ahí se conectó la hermana Katy. Veo que está también ahí. Vamos a la otra. Vamos a la obra de procedencia, que es la pregunta número 11. Es que no, vamos a ponerla bajito, aparte, con la guía del 38. ¿La hermana Katy estará con audio para que nos lea la pregunta número 11? Sí, sí estoy con audio. Ya. ¿Ya? Lea la Dice, pregunta número 11. ¿cuáles son las obras de la providencia de Dios? Las obras de la providencia de Dios son aquellas con que santa, sabia y poderosamente preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones de él. Bien. Muchas gracias. Las obras de la providencia de Dios. Nosotros tuvimos un pastor que falleció hace unos 10 años y que ocupaba mucho esta palabra de la providencia de Dios. Y era el pastor Juan Polanco. Algunos de ustedes lo conocieron. Y quizás no quizás, sino que va a ser interesante recordar
cómo esta palabra, alejada ya de nuestro vocabulario, vuelve a tener un protagonismo en estas sencillas palabras del Catecismo de Westminster. Las obras de la providencia de Dios son las obras que vamos a ver ahora en el Salmo 145, 17. Me gustaría que lo pudiera leer el hermano Pedro también, que leyó muy bien recién. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Gracias. Eso está hablando también de la perfección. No solo de la providencia, de la fuerza que Dios le da y cómo sustenta a la creación, sino que de la perfección, del equilibrio. Ahora está de moda la parte de sustentabilidad, pero está de moda la pura palabra, porque realmente la mayoría de los proyectos industriales dicen ser sustentables y no son muy sustentables. Pero el Señor dice que Él habla de manera sabia y poderosa y hace que todo sea sustentable, todas sus criaturas y todas las acciones. Entonces esto de que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, habla de una parte de las obras de la providencia. La que sigue. Ahí vamos a saltar a devolvernos para la pregunta número 10. ¿Qué es el hombre? Lo que debemos saber entonces sobre el hombre. Bien. En el hombre encontramos 3 cajoncitos más, pero esas las vamos a ir viendo de a poquito. Quiero terminar con la número 10, porque tiene una gran importancia, porque en el fondo el Señor ha hecho todo eso para nosotros. Bien, entonces la pregunta número 10. Pastor, no tengo la 10. No tenemos la 10. Se me olvidó ponerla ahí. Ahí hemos estudiado hasta la 8. Sí. Que como vimos solo esa ramita, por eso era importante. Ya, vamos a saltarla por ahora. Y vamos a dar la palabra para que ahora los hermanos puedan reaccionar levantando la manito. Hay varias manos levantadas. No sé si la hermana Marta está limpiando la pantalla o está levantando la mano. No, yo la mano. Ya, bien, hay una manito ahí en la pantalla de la pastora Ivonne y otra manito en la pantalla de la hermana Marta. Anita. Acá tenemos nosotros impreso la pregunta número 10 de cómo creó Dios al hombre. Que no sé si o lo van a hacer la próxima. Léala para completar el ciclo. La pregunta número 10 de la parte de la sección referida al hombre es: ¿cómo creó Dios al hombre? Dios creó al hombre, varón y hembra, a su propia imagen, con conocimiento, justicia y santidad, y con dominio sobre todas las criaturas. Y las lecturas son Génesis 1, 27 al 28, Efesios 4, 24 y Colosenses 3, 10. Quedémonos con la de Colosenses 3, 10, cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y ese Colosenses 3, 10 lo podría leer el pastor Germán. Colosenses 3:10. 3:10. Ya lea, fuerte, claro. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta
el conocimiento pleno. ¿Y el versículo 9 que estaba antes? El versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos. La creación entonces del hombre, ¿cómo crea Dios al hombre? Es lo más inquieto, es lo más desordenado que el Señor hizo en el fondo. Pero dice que se va renovando de acuerdo a la imagen de Dios. Hay algo en el hombre que está implícito, que es una parte de Dios. ¿Bien? Ahora vamos a las preguntas, a las reflexiones y comentarios para que ustedes participen. ¿Podrían levantar la mano para elegir a uno primero? ¿Sí? ¿Quién? Que levante la mano, como dijo Américo. ¿Alguien que quiera participar? ¿Con alguna pregunta o reflexión? ¿Quién? Ahí la hermana Ana. ¿Anita? Bueno, una que me llamó mucho la atención es justamente la pregunta, ¿qué es Dios? Y que hay un solo Dios, porque a veces con el conocimiento de otras religiones que muchas veces hacen referencia a ser cristiana, es como que se hace mucha referencia a todos los caminos llevan a Roma, pero a veces nos olvidamos que hay un solo Dios y yo personalmente no había reflexionado, no había tomado mucho conocimiento de qué es Dios. Y eso me llamó mucho la atención el día de hoy. Y creo que a veces como iglesia estamos muy enfocados en el hombre, en nosotros, en ir a la iglesia para recibir o para la comunión con hermanos, y perdemos el centro que es para la gloria de Dios. Y a veces nos cuesta volver a ese centro, a veces incluso hasta los cantos que escogemos en nuestros cultos tienen que ver con el canto que me gusta a mí, con cantos de comunión, pero es un culto de adoración. Entonces, este mismo catecismo nos hace recordar a veces lo cotidiano de nuestra liturgia. Si el hombre está hecho para glorificar a Dios, entonces, tanto en su vida como uno actúa, también en la liturgia. Y justamente adoración a esta definición que hicieron nuestros hermanos hace tantos siglos, ¿qué es Dios? A ese tipo de Dios, por decirlo de una forma, es al que adoramos. No solo a un Dios amigo, sino a un ser sobrenatural, por Correcto. decirlo de alguna forma. Eso me llamó mucho la atención. Muy bien. ¿Alguien quiere reaccionar también? Porque podemos hacerlo de esa forma antes de yo poder contestar. ¿Una reflexión sobre ese mismo tema? Yo creo que es interesante la apreciación que tiene la hermana Anita con respecto a qué es Dios. Y están como entrelazadas ambas preguntas, ¿qué es Dios? ¿Y hay más de un Dios? Porque nosotros generalmente tenemos también nuestros propios dioses. A veces la familia se ha transformado en un Dios. Los hijos se han transformado en dioses para los padres. Y nosotros los tenemos en una alta estima, en un alto pedestal, y nos equivocamos. Y así, claro, y los honramos, claro. Y cuando hacemos de este Dios, que es un Dios vivo y verdadero, un diosito, que lo minimizamos, que es como que fuese un Dios de llavero, que lo saco a mi conveniencia,
no siempre, y que este Dios, este gran Dios, este Dios que es espíritu infinito, que es eterno, no llega a ser el centro de nuestra vida, de nuestras determinaciones, de nuestras acciones. Entonces, yo siento que tenemos que darle a esto más que una lectura, tenemos que ampliarlo, hacerlo una relectura. Bien, ¿alguien más quiere realizar? Hermana Katia, esta misma pregunta. Sí, con respecto a lo que dice la Anita, ¿qué es Dios? Mi pregunta va en cómo lo vemos nosotros, cómo yo veo que Dios me ve a mí. Entonces yo veo que es solamente Dios el que me ve a mí, o soy yo la que tengo que ver a Dios, y lo veo así como dice la Pachi, en esas cosas que cuando yo lo necesito, quiero ver a Dios. Cuando yo estoy en la aflicción, quiero tener a Dios. Cuando yo, y como dice la Anita, con respecto a que nosotros vamos al culto a adorar a Dios, y en los cantos que nosotros escuchamos en los cultos, si nosotros ponemos atención, muchas veces no hacemos el canto dedicado a Dios. Es como dice la Anita, cantamos el canto que a mí me gusta. Y si nosotros ponemos cuidado en eso, muchas veces cuando nos tocan los cultos, sabemos qué canto vamos a cantar dependiendo del hermano que está dirigiendo el devocional. A veces el canto no tiene ninguna relación ni con la lectura, ni con el evangelio, ni con el tipo de culto, sino que es por lo que me gusta a mí, porque yo quiero hacer un Dios a mi pinta, a mi manera, no lo que es Dios realmente, un todo. Bien, bien, muchas gracias. Hermana Marta, hermano, Pastor Germán. Solamente quiero decir que cuando hacemos esa pregunta, ¿qué es Dios? Realmente esa pregunta, el único que la puede responder es Jesús. Jesús nos dice quién es Dios, cómo es Dios, cómo es su amor, cómo es su justicia. No hay otra forma, porque Dios, cierto, en el Antiguo Testamento no va más allá, cierto, de una reflexión filosófica, pero cierto, cuando hablamos de Jesús, Él, cierto, traduce lo que es Dios. Eso. Y tampoco es papito, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios, Rey de Reyes, como quieran. Pero no es tampoco papito chiquitito. Correcto. Gracias, Pastor. Gracias, hermana Katy. Gracias, Anita. Un poco quisiera contextualizar esa pregunta. Precisamente como dice el Pastor, no está respondida esa pregunta en el Antiguo Testamento, y por eso que elegimos mejor la cita del Nuevo Testamento con la nueva dispensación, porque el concepto de Dios era tan sagrado y tan potente en el Antiguo Testamento que su propia definición no cabe en una palabra. Y es así, no cabe. De tal manera que se diagrama con letras consonantes para que su nombre sea impronunciable, que es JW y H. Y más adelante, avanzando el tiempo y con las otras culturas que tenían otras definiciones acerca de Dios y otros idiomas, se fue componiendo diferentes nombres y empezó a hacer calzar el nombre de Elohim, y se buscaron esas vocales para encajárselas a esa palabra impronunciable, y resulta más o menos Yahvé. Jehová es una palabra que está un poco alejada de la traducción con los recursos que contaba Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. ¿Bien? Eso en cuanto al nombre, porque a veces nosotros nos definimos con un nombre y cada uno de nosotros tiene uno. En la predicación del domingo, no sé si se dieron cuenta que Jesús llamaba a sus ovejas por su nombre
y que las hace pasar por su propia puerta, por sí mismo, se las mete así, ¿ah? Nombre por nombre, pero el nombre del Señor es sagrado. Y esa alabanza que dice Anita, que dijo la hermana Katy, y complementa también el pastor, es algo que nos debe hacer reflexionar un poco sobre nuestra propia fe. Y es importante, de nuevo, hacer esa pregunta, darle un par de vueltas, y no tanto empezar a buscar una definición que nos tranquilice, sino que saber que la alabanza nuestra y nuestra glorificación al Señor es de alguien majestuoso, inmensamente grande, poderoso, y que no se nos olvide que en cada acto tenemos nosotros que tener conciencia de si estamos o no glorificando a Dios con lo que pienso, con lo que oigo, con lo que hablo y con lo que actúo. Bien. Otra inquietud hacia las preguntas, vimos varias, pero no sé cuánto tiempo más disponemos, hermano Antonio. Estamos en tiempo ilimitado, así que no hay problema. Podemos estar toda la noche. No. Yo creo que el tema que tiene que ver con la pregunta 7-8, ¿qué son los decretos de Dios y cómo ejecuta Dios sus decretos? Creo que si le damos una lectura a Daniel 4:35, podríamos leerla. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Yo creo que esa es algo que es fuerte para nosotros, los seres humanos. Porque generalmente nosotros queremos ser y hacer la voluntad nuestra. Y eso es lo que queremos ejecutar, es lo que queremos hacer. Bien, ahí tenemos lanzado una inquietud sobre la pregunta de los decretos basada en Daniel 4:35. ¿Puede haber alguna otra cita que la refuerce también? Pero es interesante reflexionar sobre ella. ¿Alguna participación de los hermanos en este mismo tema? Hermana Katy y hermana y Pastor Ivonne, o Anita, el Pastor Ivonne. Ya. No sé quién, la Pastor Ivonne primero. No. Gracias, hermana. ¿Sí? No solo referirme a lo que decía Anita aquí en la mesa de los tres, que en muchas iglesias se hace costumbre decir, por ejemplo, esta epidemia va a terminar, yo lo decreto. O este hermano va a sanar y yo lo decreto. Y siempre se actúa como que esa persona es la que decide. El poder. Y la que tiene el poder, la que decreta. Y sería muy bueno hacerle una clasecita sobre la pregunta 7. De nuestra... Nada más. Gracias. Hermana Katy. Sí, es como dice el texto, que este texto, como dijo la Katy, es como bien fuerte. Nosotros muchas veces nos creemos, hoy día vemos a través de lo que está pasando a nivel mundial con respecto a esta pandemia, cómo hemos sido de irresponsables, hemos salido muchas veces a lo mejor sin la mascarilla, porque a mí no me va a pasar nada. Porque yo vivo bajo la gracia de Dios, porque sí es cierto, vivimos bajo la gracia de Dios, pero también había un comentario que subieron en Facebook que dice, sí,
Jonás también, o sea, Noé también supo y fue prevenido, pero él también hizo. Él sabía que eso iba a pasar, pero también hizo. Hoy día, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si en este texto dice que nosotros somos nada ante la mirada de Dios. Y Él dice, ¿hasta cuándo? Nosotros podemos decir, ya si va a pasar, esperemos que pasen 2 meses, esperemos que pasen 1. Pero no sabemos. Dios puede decir, ya mañana nada, y Dios puede decir, 1 año más. Nosotros no decidimos en eso. Esa es una decisión de Dios. Pero también nosotros debemos de hacer para que Dios también pueda decir ya suficiente. ¿Y qué hago yo? Me cuido, trato de no salir, trato de bajarle la ansiedad, las ganas. Entonces, hagamos, nosotros también tenemos que hacer. Bien. Bien. Pastor, la hermana Mical también. Hermana Mical, por favor. Sí, no quería hacer una mención con respecto, con respecto al mismo tema. Creo que lo he pensado desde un poco mi juventud. Creo que la madre de los principales males que tenemos como seres humanos es nuestro egocentrismo. Inclusive como cristianos, nosotros tenemos un dejo de eso. Y muchas veces tenemos mucho, nos cuesta incluso creer en Dios como nos lo enseña la Biblia, en Dios mismo como soberano sobre todo. Como lo dice el pasaje que acabamos de leer, que nosotros frente a Él somos nada y Él puede hacer exactamente lo que Él quiera y nosotros podemos decirle nada. Y eso a nosotros nos cuesta entenderlo, porque nos cuesta, como decía la pastora, entregar nuestras vidas y reconocer y actuar de manera que diga que nosotros sabemos que nuestra vida no está en nuestras manos, que nosotros no tenemos el control. Y eso nos cuesta. Entonces, yo creo que ese es la madre de nuestros males, que por eso que nos cuesta un poco confiar, nos cuesta entregarnos, nos cuesta obedecer, porque nos cuesta creer el concepto de Dios que vimos con todas las otras preguntas de lo que es Dios, y aún así no alcanzamos a entenderlo. Y eso también es lo otro que nos pasa, que lo que no podemos entender a cabalidad, no lo aceptamos, o lo desechamos, o lo dejamos hasta ahí, porque yo no lo entiendo. Que también parte de ahí de un poco del egocentrismo que tenemos nosotros. Y es una cosa que en un principio yo creo que debemos empezar por tener conciencia de que está ese egocentrismo ahí y aceptar que vamos a tener que luchar toda nuestra vida con eso. Porque creo que hasta el final de nuestras vidas vamos a tender a asir el control por nuestras manos, o por lo menos tener la ilusión de que nosotros tenemos el control. Y al tener la conciencia nos ayuda un poco a poder lidiar con eso y a dejar que poco a poco Dios mismo vaya tomando control de nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestro accionar, en lo que hacemos, en lo que dejamos de hacer. Pero para empezar tenemos que tener esa conciencia de que tenemos ese egocentrismo con nosotros. Y lamentablemente es un mal que se va a ir con nosotros quizá a la tumba, unos más, otros menos, pero siempre todos con una cuota de ese egocentrismo. Y el tener esa conciencia nos va a ayudar un poco a dejar a soltar un poco el control que nosotros creemos que tenemos. Yo siento también que todo radica en la pregunta 1, cuando se hace la pregunta, ¿cuál es el fin, el propósito principal del hombre? Y si a nosotros se nos pregunta, ¿cuál es tu propósito? Nosotros tenemos una lista, ¿cuáles son nuestros propósitos? Y generalmente dentro de esos propósitos no siempre está el Señor. Y la respuesta es tan clara, es solamente glorificar a Dios y gozar solo de Él y para siempre. Entonces, concuerdo con lo que dice la hermana
que nuestro egocentrismo nos lleva al individualismo, nos lleva a esa torpeza de creer que somos únicos e invencibles y que nada nos toca, pero no reconocemos que fuimos creados con un propósito también, y que también el propósito nuestro tiene un sentido claro y manifestado. Entonces, tenemos que hacerlo visible, pero no en las cosas que nosotros queremos mostrar, porque hoy día nosotros queremos mostrar lo grande que somos, todo lo que tenemos, hacia dónde hemos llegado, y cometemos esa torpeza, y la cometemos a diario. Entonces yo siento que a través de este catecismo y de estas preguntas que hoy día hemos podido analizar, podemos tener la certeza hoy día de que no somos nosotros los únicos, que no estamos solos, que estamos amparados, que estamos protegidos, y creo que hay una invitación envuelta a través de esto, y es volvernos y retornarnos al principio, retornarnos al Señor. Todo esto que hoy día pasa y sucede tiene que tener un sentido para nosotros, en cómo vamos a salir después de todo esto. ¿Qué clase de seres humanos vamos a ser después de esto? ¿Vamos a seguir siendo lo que hemos sido siempre? ¿O vamos a ser aquellos que cumplan esto para aquello que fuimos creados? Y torpemente, repito la palabra, creo que estamos involucrados en todo este sistema en el que caemos y en el que también hacemos daño. Entonces, tenemos otro llamado y ojalá que lo podamos descubrir prontamente. Muchas gracias. Redondeando un poquito nomás, eso también de los decretos y de la individualidad, del egoísmo, esa terminación, ese sufijo de algunos verbos que terminan en ismo, de los cuales nosotros somos parte. Tenemos el cristianismo. Hay hasta chistes sobre eso, pero no es lo que quiero contar, sino que realmente vivimos en el tiempo de la autocomplacencia, de la adoración a nuestro propio cuerpo, a nuestra propia persona, en que el hombre se hace muy grande, y esto se repite en la historia, porque en el año entre 1400 y 1500 reinó el famoso humanismo, y que después, a través de Erasmo de Rotterdam y de Felipe de Melanchthon, redunda en el humanismo cristiano, que de alguna forma ayudó incluso a la Reforma, ayudó, pero como concepto se toma un poquito de aquí y un poquito de allá, porque estamos llenos de muchas cosas. En el fondo, este catecismo, y que termina en ismo también, lo que pretende es un poco juntar, agrupar los conceptos para centrar nuestra fe, para volver a las fuentes de la fe, que fueron los principios reformadores, volver a las fuentes de la fe, no a lo que yo creo, no a lo que yo supongo, no a lo que otros han establecido como verdad, sino que a lo que Dios ha establecido como verdad, y nos deja su palabra en la Escritura, pero no para que la tengamos coleccionada, sino que para que la reflexionemos, para que tengamos una lectura. Y no hay una única lectura, hay muchas lecturas, pero lo que tenemos que practicar es, como decía el doctor Hans de Witt, la lectura buena. La buena lectura, la sana lectura, la que aprende y deja huellas en el corazón y que cambia nuestra actitud, que es capaz de hacernos mirar hacia el lado del prójimo, hacia el lado del que sufre también. Cuando nos damos cuenta del dolor, aprendemos. Hay un compañero de mi trabajo que dice,
don Moisés, se aprende de 2 maneras nomás. Ah, sí, le dije, ¿de cuántas maneras? Con amor o con dolor. Y aunque me dio risa su definición, lo encontré muy sabio, tremendamente sabio. Estamos aprendiendo con amor, poco, en la casa nomás, y con dolor, en todo el espectro, donde vayamos, aprendemos con dolor. Y ahora este dolor nos tiene arrinconados en la casa. Entonces, qué lindo poder compartir estas palabras, estas reflexiones con ustedes y que salen de ustedes mismos. En eso consiste la lectura y el estudio, no de alguien que se sienta que sabe más, sino que queremos llevar estas preguntas hacia un diálogo constructivo como el que estamos teniendo. ¿Alguna otra inquietud sobre las otras preguntas? Bien, si no tenemos otra, estaríamos dejándolo hasta este instante. ¿Qué tiempo tenemos ya, hermano Antonio? ¿Tiempo sobre qué? De conexión ya y cuánto hemos estado en el estudio, porque parece que ya no tenemos más preguntas de reflexión ya. Nos llevamos como 1h20 aproximadamente. Es lo que equivale a un estudio bíblico en un culto, habiendo faltado la recolección de las ofrendas, los avisos y las oraciones. ¿No? Bien, hermanos, creo que estamos listos. Les agradezco mucho la sintonía, el ánimo que han puesto cada uno en conectarse a esta hora, y vamos a irlo perfeccionando en la medida que pasen las semanas y continuamos en esta situación, no solo en los cultos, sino que también en el estudio bíblico presbiteriano. Les invitamos y les animamos a que en sus propias congregaciones vuelvan sobre estos textos, sobre estas preguntas. Los que puedan avanzar, avancen. Los que quieran repetir las preguntas de la 1 a la 8, háganlas, porque son fuertes y después se va poniendo cada vez más interesante y más denso también. Y uno siempre tiene que volver a la primera. Recuerde, todo va pivoteando. Desde la 117 hasta atrás, siempre uno va a volver a la primera pregunta. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos acá? Les pido que tengamos una oración para despedirnos y que el Señor nos ampare y nos acompañe. Y quisiera pedirle a la pastora Ivonne que nos dirija en la oración para finalizar esta reunión. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por poder participar de este estudio. Gracias, Señor, porque tú nos pones en el lugar que debemos tener cada uno de nosotros frente a ti. Perdona nuestra soberbia, perdona nuestro creernos más que tú, y que podamos, Señor, con humildad reconocer que no somos nada sin ti. Gracias por quienes nos guiaron en este estudio, porque aprendemos de ellos, Señor, y te pedimos que lo aprendido esta noche nos sirva para nuestro vivir y para darte la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Tengamos una alabanza para terminar como presbiterianos. ¿Y cuál puede ser? Ahí los veo a todos, ahí parece culto, ¿ah? ¿Se acuerdan de ese canto, Si tenemos el amor? Si tenemos el amor de Dios, amémonos de corazón y mente.
aprovechamos para practicarlo. Está basado en 1 Corintios 3, así que es bíblico. Esa. Ay, el tono es preparado, ¿ah? Ah, sí. Vamos a contratar. Si tenemos el amor de Dios, amémonos de corazón y mente. Amor que fluye suave y francamente. Dios no nos creó diferentes. El amor es puro, es benigno, es paciente. Si hay amor, todo se soporta y se cree. El amor es sufrido y no busca lo indebido, no se irrita ni envanece. Si hay amor, no existe envidias, ni rencores, ni injusticias. El amor es puro simplemente. Se repite. Si tenemos el amor de Dios, amémonos de corazón y mente. Amor que fluye suave y francamente, Dios nos creó diferentes. El amor es puro, es benigno, es paciente. Si hay amor, todo se soporta y se cree. El amor es sufrido y no busca lo indebido, no se irrita ni envanece. Si hay amor, no existe envidias, ni rencores, ni injusticias. El amor es puro simplemente. Bien, hermanos, la paz sea con ustedes. Y el amor de Dios, inconmensurable, que no tiene principio ni fin, ni tiene medida, les ampare con sus hijos, con sus esposas, con sus amigos, con todos los que están en casa y también con los que están lejos. Los queremos en el amor del Señor. La foto, Cristian. Pueden hablar todos. Ay, que estén bien. Nos vemos el martes. Ahí saluda a la Luli. Belén, qué bueno verte. Igualmente, bendiciones. Hola, Belén. Hola, tía. Hola, Antonio. Que estén bien, cuídense. Igualmente, cariño. saludo a todos por allá. El domingo nos vemos en el culto. El domingo a las El domingo. Bendiciones a todos. Este mismo canal. Oramos.